¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Estrada y este es su canal de la Nueva Patria. Les recuerdo que están invitados a suscribirse, activar la campanita y comentar debajo del video. Obviamente no sin antes darle un like a cada video que comparto con ustedes. Bueno, pues el día de hoy el presidente hizo un llamado para conmemorar la matanza de Tlatelolco en 1968. En la mañana, en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador pues comentó que nunca más la fuerza, nunca más sucesos como los que marcaron esta triste antesala de los Juegos Olímpicos de ese mismo año, porque ustedes recordarán que el 12 de octubre, 10 días después de la matanza de Tlatelolco, pues se inauguraron en México los Juegos Olímpicos. Vamos a recordar en este día los hechos lamentables del 2 de octubre de 1968. Tenemos que tomar en cuenta que el uso de la fuerza no es la opción para resolver problemas que se originan por la falta de libertades y por la falta de justicia. Estamos en una etapa nueva en la que el uso de la fuerza ha quedado relegado. No se puede hablar ni siquiera de la razón de Estado, de que el Estado tiene el monopolio exclusivo del uso de la fuerza. Nosotros queremos vivir en una sociedad en paz, sin violencia, sin usar la fuerza, convencer, no vencer, convencer, persuadir, dialogar, vivir en armonía, vivir en paz. Por eso, nunca más una represión en México, nunca más torturas, desapariciones, masacres, nunca más un 68. El presidente pidió no portar armas a quienes vayan a manifestarse, que no porten petardos y varillas, ya que no se requieren esas formas. Al mismo tiempo ratificó su respaldo a la decisión de la jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, que estará pendiente de la autoridad y dando seguimiento a la manifestación sin impedirla. Apoyamos a la jefa de gobierno en lo que ella decida. Vemos muy bien que participen civiles vestidos de blanco, la policía cuidadosa para que no se caiga en ninguna provocación y que no haya violencia. Y esto sobre todo lo menciono porque, como les comentaba en videos anteriores, en las últimas manifestaciones que se han llevado a cabo en la Ciudad de México, pues los infiltrados mandados por los opositores pues han querido desacreditar estas manifestaciones legítimas. Y bueno, ¿por qué es importante recordar la matanza de Tlatelolco de 1968? Bueno, sobre todo porque se dio en un momento en que las manifestaciones a nivel mundial
pues se empezaron a brotar en un país y en otro, sobre todo en Europa, pero los antecedentes de la matanza del 68 no inician ahí. Esto sobre todo porque anteriormente el Estado mexicano ya había hecho uso de la fuerza para reprimir a manifestantes. Aquí estaba viendo algunos datos anteriores. Por ejemplo, me encontré que en la primavera de 1942 el Estado mexicano consumó la primera masacre de estudiantes. Los hechos hoy en día poco conocidos fueron los siguientes. Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional habiendo declarado una huelga en demanda de reconocimiento legal para los títulos que concedía el instituto y otras reivindicaciones que atañían a problemas materiales que enfrentaban maestros y estudiantes, decidieron, para presionar al secretario de Educación Pública, realizar una manifestación que iría del casco de Santo Tomás hasta el Zócalo de la ciudad. Se los dejo ahí ese dato. Pero también luego, en 1956, inicia el movimiento revolucionario del magisterio, muy importante factor en la demanda de independencia sindical. En 1958 fue decisivo en la historia de los movimientos sociales mexicanos. Era el último año del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Ese año iniciaron eclosión muchas espontáneas manifestaciones entre electricistas, telégrafos, maestros de primaria, telefonistas, petroleros, campesinos, etcétera, etcétera. En 1958 y 1959 los fenómenos de insurgencia obrera sobresalieron y entre 1958 y 1965, en el sexenio de Adolfo López Mateos, estallaron innumerables luchas campesinas que sacudieron las más importantes zonas agrícolas del país. En 1964, en noviembre de 1964, el movimiento médico comenzó cuando los residentes e internos del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE reclamaron el pago de los aguinaldos y 206 de ellos fueron despedidos. En fin, en 1961, por ejemplo, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia había conquistado una ley orgánica democrática y tenía una influencia importante de la izquierda, además de ligarse a las luchas populares. En 1967, los estudiantes sonorenses se sumaron y encabezaron la protesta popular por la imposición de Faustino Félix Serna como candidato del PRI a la gubernatura de la entidad. Todas estas manifestaciones, todos estos brotes ciudadanos, pues obviamente fueron reprimidos por el Estado mexicano. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó en Tlatelolco en el 1968. ¿Cuáles fueron los factores que influyeron para que esto se diera en el contexto de la sociedad mexicana? La experiencia de la Revolución Cubana y la lucha antiimperialista que comenzaba a ganar ímpetu en el Vietcong generó un despertar de la vida política y la militancia en amplios sectores juveniles del mundo. Al mismo tiempo, la desaceleración de la economía internacional y los primeros síntomas de crisis capitalista generaron las condiciones objetivas para que la lucha de las clases cobre protagonismo a través del proceso de liberación nacional de Argelia, la insurrección obrera estudiantil del Mayo francés, las revueltas antiburocráticas en Praga, enfrentaban a los gobiernos estalinistas y el Cordobazo argentino un año después. Todas estas experiencias sesentistas foguearon el movimiento estudiantil mexicano. En los años previos al 68 se habían solidarizado con las diferentes protestas reprimidas por la movilización magisterial de 1958, como se los comentaba, de los ferrocarrileros un año después, repudiaron el asesinato del dirigente campesino Rubén Jaramillo y de su familia y fueron reprimidos en la movilización de los médicos del 65. El accionar represivo del Estado fue el acelerador del proceso estudiantil. Las universidades fueron tomadas por los estudiantes y se ganaba a las calles con las movilizaciones. Surgió el Consejo Nacional de Huelga, órgano democrático conformado por delegados revocables
de todas las universidades en lucha y las asambleas eran diarias en los colegios. Lo que pasó en Tlatelolco fue un duro golpe para los estudiantes, pero no liquidó sus organizaciones que continuaron enfrentándose al gobierno en las décadas siguientes, pidiendo juicio y castigo a los culpables de la masacre, aún impune, y esto sobre todo porque ni siquiera hay una cifra exacta del número de muertos. Se habla de 26 muertos y cientos de detenidos y otros tantos desaparecidos, pero nunca se ha revelado el número exacto de los de estudiantes asesinados en esa matanza. Pero vamos a recordar un poco cómo fue ese día. Durante la tarde del miércoles 2 de octubre de 1968, miles de personas se concentraron en la Plaza de las Tres Culturas de la capital mexicana con el fin de escuchar a los líderes del movimiento estudiantil nucleados en el Consejo Nacional de Huelga, que se había formado ya, que desde hacía más de 2 meses se enfrentaban en las calles y desde las universidades al gobierno autoritario del presidente priista Díaz Ordaz. 14 días antes, el Ejército Nacional había violado la autonomía universitaria, ocupando las instalaciones de la UNAM, persiguiendo y deteniendo a los estudiantes organizados. Y esto porque hay una versión de que la represión comenzó por trifulcas estudiantiles en el mes de julio del mismo año. Cuando el último orador de ese día se dispuso a hablarles a las masas desde el tercer piso del edificio Chihuahua en Tlatelolco, un helicóptero que sobrevolaba la zona lanzó bengalas de colores verde y rojo sobre la plaza. Era la señal para atacar a los manifestantes, disparando a mansalva con ametralladoras desde jeeps y tanques ligeros, junto con francotiradores apostados en los edificios cercanos. Así comenzó la masacre de Tlatelolco, matanza organizada por el ejército mexicano, la Dirección Federal de Seguridad y un grupo parapolicial conocido como el Batallón Olimpia, que vestidos de civil se infiltraron en la multitud identificándose entre sí con un guante blanco en la mano izquierda. Según los datos de la Comisión de la Verdad, el saldo de muertos supera los 300. Para las fuentes oficiales oscilan entre 20 y 28, además de 700 heridos y 5,000 estudiantes detenidos. Los cuerpos de las víctimas no pudieron ser fotografiados porque el ejército cerró el área a los medios de comunicación. No es casual que semejante operativo represivo se diera a 10 días de comenzar los Juegos Olímpicos en México. El Comité Olímpico había amenazado con la suspensión de los Juegos en el caso de que el proceso juvenil continuara. Fíjense nada más. La masacre de Tlatelolco pues no debe olvidarse, sobre todo para las nuevas generaciones que lamentablemente se han olvidado de la historia de este país, en la mayoría de los casos, porque tienen un referente muy fuerte sobre la cultura norteamericana. Entonces es importante que no olvidemos que los logros sociales se han obtenido a base de luchas sociales. Es algo que yo pienso que la denominada oposición o la derecha no ha tomado parte nunca. Siempre desde su torre de marfil han permanecido como espectadores, pero nunca han formado parte de la lucha social. Estos que se autodenominan fifís, me gustaría que le preguntaran a sus padres. Yo dudo que sus padres hayan formado alguna vez parte de alguna manifestación para obtener alguna conquista social. Y si es así, pues entonces ellos son quienes están equivocados. Así que el 2 de octubre no se olvida, y que las nuevas generaciones tampoco olviden
este acontecimiento, como muchos otros que posteriormente ojalá tengamos oportunidad de tratar aquí. Por mi parte es todo, mi nombre es Jorge y este es tu canal de La Nueva Patria. Bienvenidos los patriotas.